Vamos a Nehemías, al capítulo 2 de Nehemías. Y vamos a leer los versículos 4 al 9. Nehemías capítulo 2, versículos 4 al 9, dice así. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me dé cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. La semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que Nehemías fue un hombre que supo esperar. Nehemías fue un hombre que no solamente supo esperar, sino que experimentó en su propia vida la tristeza y también el miedo. Y no tuvo ningún temor en decirlo. No tuvo ningún tipo de pudor en ser vulnerable, en que la gente supiera que realmente él experimentó la tristeza, que el rey supiera que estaba triste, y también el miedo. Un hombre que sabía que lo mejor que podía hacer en ciertos momentos de su vida, en ciertos momentos que tenía que tomar decisiones, lo mejor que él podía hacer era lo que definimos el otro día como oraciones relámpagos, oraciones de segundos, oraciones de momentos en que tú tienes que decir algo, tomar alguna decisión, no tienes tiempo para pensarlo, reflexionarlo, meditarlo. Y en ese momento lo único que puedes hacer es pedirle al Señor que te ayude en el momento en el que tiene que tomar esa decisión, como vimos la semana pasada. La semana pasada, el último versículo que vimos, que ha sido el primero de hoy, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Oración relámpago. Y es interesante porque ante la pregunta del rey, y la oración que él hace al Señor, Nehemías por fin dice lo que hay en su corazón. Por fin dice lo que hay en su corazón. Nehemías, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, Nehemías fue un hombre, permíteme esta expresión, Nehemías fue un hombre que mostró extremadamente valor. Nehemías fue un hombre valiente. Un hombre valiente. Por fin le dice al rey lo que realmente está incubado desde hace 4 meses en su alma, en su corazón. Por fin le dice lo que lleva pensando esos 4 meses. Por fin le dice cuál es su deseo. Por fin tiene el valor para decírselo. Y fijaros cómo lo hace. Lo hace con prudencia. Si quiere el rey. Si quiere el rey. Lo hace reconociendo que es un favor del rey. Si he hallado gracia delante de ti. Y reconoce realmente que el que manda, el que tiene la sartén por el mango, es el rey. Envíame a Judá. Así que fijaros que le responde, le dice lo que hay en su corazón con prudencia, reconociendo que es una gracia del rey, que es un favor del rey, y reconociendo que realmente si el rey quiere irá, y si el rey no quiere, pues no irá. La petición es muy clara. La petición es muy clara. La petición es, envíame a Judá. Envíame a Judá, porque mi intención, si tú me envías allí, mi intención es reedificarla. Lo que hay en mi corazón es reedificar la ciudad, reedificar las calles, reedificar el muro, reedificar los diversos sitios, lugares, el templo, todo lo que mi intención es reedificar allí. Así que esa es mi intención. Si tú me mandas allí, lo haré. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hay un tiempo para esperar. Hoy hemos cantado una canción extremadamente bella, extremadamente bella, que es un eco de lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 3. Es una canción de mis preferidas. Todo tiene su tiempo. Y es verdad, hay tiempo para esperar, que fue lo que hizo Nehemías. Estuvo esperando 4 meses desde que le dijeron cómo estaba la ciudad, cómo estaba la gente allí. Estuvo esperando en esos 4 meses, estuvo orando, estuvo delante de Dios, estuvo planificando, que lo veremos después,
Y a los 4 meses, después de esa oración relámpago y después de la pregunta del rey, por fin toma la decisión, por fin se alienta, por fin es valiente, por fin lo dice. Hay tiempo para la prudencia, hay tiempo para la espera y hay tiempo para la valentía. Todo tiene su tiempo. Tiempo para esperar en el proceso de Dios, en el plan de Dios, tiempo para ser valiente y para arriesgarse y para tomar decisiones. Y Nehemías lo hizo, ese fue el tiempo de arriesgarse y de tomar decisiones. Es interesante que si tú vas a la Biblia, tú podrás leer que el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, capítulo 1 de Josué, versículo 6. En el siguiente versículo, en el versículo 7 le dice, sé muy valiente. Es decir, la primera vez que Dios le dice a Josué, sé valiente, y a continuación, al poco, le dice, sé muy valiente. Hay tiempo para lo que conocemos como la valentía y hay tiempo para ser muy valientes. Para ser muy valiente. Parece una segunda persona valiente, por definición es una persona que va para adelante y toma decisiones. Pero hay momentos en nuestras vidas que no solamente basta con la valentía, sino que hay que ser muy valiente para tomar decisiones. Hay que ser muy valiente para cambiarse de casa. Hay que ser muy valiente para decirle no a un trabajo que a lo mejor no tiene otras posibilidades. Hay que ser muy valiente cuando hay decisiones que te involucran a ti, no solamente a ti, sino que involucran a tu familia, a tus amigos, a la iglesia, etc. Y el Señor se lo dijo, esfuérzate y sé valiente. Y es muy interesante que después le dice, sé muy valiente. Y Josué tuvo que ser valiente. Josué tuvo que ser muy valiente, porque el encargo que tenía, si Moisés era muy valiente, imaginaros el sucesor, Josué, porque la responsabilidad que tenía Josué era tremenda, era repartir las tierras a las tribus, tierras que estaban plagadas de las tribus cananeas, y costó mucho. A unas tribus el terreno era más grande, porque la tribu era más grande, a otras tribus el terreno que le tenía que conceder era más pequeña. Hubo gente que estaban de acuerdo, otros que no estaban de acuerdo con el reparto de la tierra, lo que ocurre siempre, lo que pasa siempre, ¿no? Por eso el Señor dice, tienes que ser muy valiente para saber tomar las decisiones. Un ángel le dijo a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Josué 6:12. Uno de los criados de Saúl dijo de David que era valiente. 1 Samuel 16:18. Y esa fue una de las cosas por las que Saúl después le llamó a David para que le tocara la música delante de él. Si tú vas a la historia, a nuestra historia, tú podrás ver que ha habido hombres y mujeres muy valientes a lo largo de la historia de la Iglesia. Uno de esos hombres, que todos conocéis muy bien, uno de esos hombres fue Martín Lutero. Martín Lutero, con todos sus defectos, con todos sus fallos, con todo su genio, con toda su impronta, un hombre que fue, como todos nosotros, testigo de su época y esclavo de su época. Sin embargo, fue un hombre valiente. Se enfrentó a la Iglesia Católica con lo que eso significaba. Se enfrentó a los jueces, se enfrentó a ciertos reyes también. Fue un hombre que en ese momento Dios usó, no solamente a Lutero, a Calvino, a Melanchthon, a muchos hombres y mujeres que pagaron con su vida la valentía de defender su postulado, la valentía de defender la Biblia, la valentía de defender la doctrina, la valentía de decir realmente lo que había que hacer. Martín Lutero fue un hombre valiente y todavía hoy, 500 y pico de años después, estamos celebrando, viendo todo lo que el Señor hizo con este hombre regordete, bajito, con muchas contradicciones, pero que Dios usó de una manera increíble por la valentía que tuvo. Julianillo Hernández, que muchos también conocéis, Julianillo Hernández fue un hombre valiente trayendo libros sobre la Reforma que se habían escrito en el norte de Europa y jugándose la vida, llegaba aquí a España, cruzaba los Pirineos en toneles, metía Nuevos Testamentos y Biblias para repartirlas y para venderlas en España. Eso estaba prohibido por la Inquisición. Él estaba introduciendo la Reforma, la enseñanza de la Reforma en España. Y llegó a Sevilla también. De hecho, murió en Sevilla, fue quemado
en Sevilla. Y Julianillo Hernández fue un hombre valiente. Era un hombre también bajito, nos dicen sus biógrafos, nos dicen los que lo conocieron y los expertos en el tema. Un hombre bajito, no muy agraciado, pero un hombre valiente que era capaz de introducir en España en una época muy difícil y sabiendo que arriesgaba su vida, introduciendo nuevos testamentos escritos de Juan de Encina, de otros escritos bíblicos, y pagó con su vida. Pagó con su vida, aquí al lado, en Sevilla, pagó con su vida por ser un hombre valiente y que quiso hacer las cosas delante de Dios. Uno de mis líderes, lo he dicho en otras ocasiones, uno de mis líderes políticos más importantes, al que yo tengo varios libros de él en mi casa, he leído varias biografías de él, creo que conozco más o menos su vida, fue Adolfo Suárez. Para los jóvenes quizá Adolfo Suárez no sepan muy bien quién fue, pero Adolfo Suárez fue el primer presidente después de la época de la dictadura, el primer presidente elegido por los españoles. Fue un presidente con una tarea muy complicada, muy difícil. España había atravesado un montón de años de dictadura. Se fundó con un grupo de partidos y se presentó a las elecciones con un grupo de partidos. La mayoría de esos grupos de partidos que formaron un partido único le traicionaron. Le pusieron a caldo en muchas ocasiones, pero fue un hombre valiente. Su propio partido le traicionó, pero sin embargo tomó una serie de decisiones, como fue por ejemplo legalizar el Partido Comunista. Tomó una serie de decisiones que hoy en día nos han ayudado a seguir con la democracia. Fue un hombre arriesgado, fue un hombre valiente, fue un hombre sobrio, un hombre que comía muy poco, un hombre que se enfrentó al poder militar. Yo tengo en mi memoria, y seguramente muchos de vosotros lo tenéis, en mi memoria cuando entraron Tejero y los guardias civiles en el Congreso, y empezaron a disparar, y todos los parlamentarios, yo hubiese hecho lo mismo, yo me hubiese tirado al suelo, vamos, no lo tengo más claro que el agua, me hubiese tirado al suelo. Allí entraron y él estaba allí de pie. Todo el mundo sabía, ya se iba a dimitir y se iba a ir del gobierno. Y él estaba allí sentado, después del rey, primer líder de España, el primero en importancia, y se quedó quieto, se quedó sentado. Le intentaron obligar que se tirara al suelo y no lo hizo. Igual que el teniente general, que no me acuerdo del nombre, que también que era ministro del gobierno, y Santiago Garrillo, ninguno de los tres se tiró al suelo. Pero yo recuerdo esa imagen de Adolfo Suárez con dignidad, enfrentado a los soldados, a los fusiles, y no se tiró al suelo, no se arrodilló, no se cayó, porque representaba la autoridad del país. Representaba la autoridad del país ante un golpe de Estado. Eso es lo que hacen los hombres valientes. Eso es lo que hacen los hombres valientes y lo que hacen las mujeres valientes. Como Martín Lutero, como Julianillo Hernández, como Adolfo Suárez, como Nehemías. Nehemías fue un hombre valiente. Déjame decirte algunas cosas acerca del valor en esta mañana. En primer lugar, quiero decirte que el valor asume riesgos. El valor siempre asume riesgo. La vida de Nehemías cambió por completo porque asumió un riesgo. Nehemías se podía haber quedado allí. Nehemías podía haber seguido cuidando, siendo el responsable, el copero del rey, con una vida muy plácida, muy buena, y se podía quedar allí hasta que muriese. Pero no, Nehemías asumió un riesgo y mostró valor para asumir ese riesgo y para cambiar su vida. A veces, hermanos y hermanas, dependiendo de la decisión que tomamos, dependiendo de lo que hagamos, nuestras vidas van a cambiar. O nuestras vidas siguen instaladas ahí, en la rutina diaria, en la comunidad diaria, o nuestras vidas cambian por una decisión que tomamos. Una decisión que quizás no sepamos la influencia, ni sepamos hasta dónde nos va a llegar, pero sabemos que va a cambiar, sabemos que esa decisión va a cambiar nuestras vidas. Y la vida de Nehemías cambió porque fue valiente, porque tomó una decisión que asumió completamente. El valor, hermanos y hermanas, intenta siempre lo imposible, lo imposible. Para hacer lo posible, cualquiera sirve. Para hacer lo posible y lo normal, cualquiera sirve. Para hacer lo imposible, no. Para hacer lo imposible solamente lo pueden hacer los valientes, las mujeres valientes, los hombres valientes.
A veces pensamos que Colón, cuando llegó a hablar con los reyes católicos para financiar la empresa de llegar a las Indias, que después vimos que se dio la vuelta al mundo y que había otro continente, a veces pensamos que Colón fue el primero en llegar a los reyes católicos. No, Colón estuvo en Portugal, Colón estuvo en Italia, Colón estuvo en varios países para que le financiaran y ninguno le financió. Ninguno lo financió, solamente los reyes católicos le financiaron el llegar a las Indias. Colón fue un hombre valiente, perseverante. Él creyó en una cosa, él tomó una decisión. Y esa decisión le hizo ir por varias monarquías europeas hasta que llegó a España, y en España encontró el apoyo suficiente para poder hacer el viaje y descubrir las Américas. Intentó lo imposible. Igual que después Magallanes y Juan Sebastián Elcano intentaron lo imposible, darle la vuelta al mundo, y lo consiguieron. Se consiguió. Magallanes dejó su vida en América, y Juan Sebastián Elcano regresó aquí con unos cuantos, de 300 y pico, con muy poquitos, regresaron. Pero dio la vuelta al mundo y su nombre ha cambiado el panorama de la Tierra, porque pudieron dar la vuelta al mundo. El valor intenta lo imposible. El valor intenta lo imposible. A veces se puede conseguir y otras veces no se puede conseguir. Pero el valor siempre va a intentar lo imposible. Y Nehemías lo intentó. Como te he dicho antes, lo posible y lo normal cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Pero hay que ser de una pasta, de un hombre y una mujer que tengan valor delante de Dios para intentar lo que no es posible. El valor hace lo correcto. El valor siempre hace lo correcto. Que se lo pregunten a Daniel y a sus amigos, que se lo pregunten a Daniel en el foso de los leones. El valor siempre toma las decisiones que dan la gloria a Dios, las decisiones que le dan a Él la gloria, las decisiones que van también para obrar para el bien de la obra de Dios, para el bien de la familia, etcétera, etcétera. El valor siempre hace lo correcto. Por eso hay mártires. Por eso hay mártires. Por eso hoy en día se sigue matando a cristianos. Por eso hoy en día hay gente que está en la cárcel. Por eso hoy en día hay pastores que están pasándolo muy mal en prisiones. Por eso hoy en día los gobiernos le tienen miedo a los cristianos evangélicos, porque proclaman el cambio de la persona, proclaman el Evangelio y proclaman que el único que puede cambiar no son los sistemas políticos, ni las ideas políticas, ni el capital, ni el comunismo. Lo que puede cambiar la persona es el Evangelio de Jesús, es decir, Cristo mismo. Y eso los gobiernos lo tienen, eso los gobiernos lo saben. Por eso hoy en día el cristianismo está tan perseguido. Es la noticia que nunca se dice, es la noticia que nunca se enseña, es la noticia que nunca sale en los periódicos ni en los telediarios. Pero el cristianismo hoy en día sigue siendo súper perseguido y se sigue matando a gente. Por eso son valientes, porque van en contra de la corriente. Por eso los creyentes van, les meten en la cárcel, les dan paliza, los echan fuera de su país, porque van en contra de la opinión pública, de la opinión de los gobiernos, de la opinión de la mayoría y de la opinión de otras religiones que también matan. Para ser cristiano en esos países hay que ser valiente. Hay que ser valiente. David y sus amigos, Daniel y sus amigos fueron valientes. El valor asume riesgos. El valor intenta lo imposible. El valor hace lo correcto. Y el valor nace del deseo de cambiar las cosas para bien. Nunca se puede cambiar las cosas malas para bien si no hay alguien que sea valiente y levante la voz. Nunca se puede cambiar. Dios usa a las personas. Dios usa a los hombres y a las mujeres, incluso a jóvenes y a niños, ha usado en la historia para cambiar ciertas cosas. ¿Recordáis el caso de Nelson Mandela? Nelson Mandela, creo recordar que estuvo 27 años en la cárcel. No sé si habéis visto algún documental de la cárcel donde estaba, o la película que habla de su vida y de cuando sale de la cárcel y se convierte en el presidente de Sudáfrica. La situación que había en aquel momento en Sudáfrica era una situación, un 5% de la gente gobernaba, que eran blancos, gobernaban contra el 95% de la gente que eran negra. Un 5% gobernaban un país inmenso, con un dinero y con muchos intereses, un país sumamente rico, y la gente vivía en pobre. Los blancos vivían muy bien, los blancos vivían muy bien, pero los negros no, Y este hombre y ese partido político y otros más estaban luchando contra eso, lo metieron en la cárcel.
27 años, si no recuerdo mal, en la cárcel. Una cárcel pequeñita. Todos los días él se levantaba, hacía flexiones, andaba de una pared a otra y después se ponía todo el día a romper piedras. Es un buen trabajo, romper piedras que le ponían allí. ¿Qué es lo que pasó? Pues que este hombre valiente, juntamente con otros, cuando terminó el tiempo, al final, que ya los tiempos iban cambiando, al final se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica. ¿Por qué? Porque fue valiente. Porque no se conformó con la situación. Porque no se conformó como estaba la gente viviendo. Porque no se conformó con la pobreza que estaba sumida su país y su gente. Intentó hacer algo, intentó cambiar las cosas para bien. Y nosotros como creyentes somos los primeros que tenemos que intentar cambiar las cosas para bien. No podemos conformarnos ante el mal. No podemos conformarnos aunque la mayoría enseñe el mal, los creyentes tenemos que conformarnos con el bien. Tenemos que enseñar lo justo, tenemos que enseñar lo que la Biblia nos dice, tenemos que decir realmente lo correcto, aunque tengamos que pagar un precio, e intentar cambiar las cosas para la gloria de Dios. Intentar cambiar las cosas para el bien de los demás. E intentar cambiar las cosas para que los niños tengan escuela y no estén en la calle. Intentar cambiar las cosas para que no haya prostitutas obligadas. Intentar cambiar las cosas para que no haya cambio de armamentos que tú puedas vender armas a los demás. Intentar cambiar las cosas para que la droga deje de existir. Intentar cambiar las cosas para que todo el mundo tenga una educación que sea una educación básica. Intentar cambiar las cosas para que la moral siga adelante, para que la ética siga adelante, para que lo correcto siga adelante. Y los cristianos no podemos conformarnos con otras cosas que no sean así. Y somos nosotros los creyentes los que tenemos que cambiar las normas. Y la vida, la historia, nos dice que los pioneros de muchas de las cosas que se han cambiado han sido cristianos. Hombres comprometidos con su sociedad, hombres comprometidos con sus congéneres, hombres comprometidos con su Dios. Y han cambiado muchas de las cosas en el panorama, por ejemplo, de las cárceles, entre los enfermos, entre los políticos, entre los esclavos. Se ha cambiado muchas cosas porque ha habido hermanos tuyos y hermanos míos que se han levantado y han ido en contra de lo establecido para cambiar las cosas para bien. Hombres valientes, mujeres valientes. La fe nos da valor, hermanos. La fe nos da valor. La fe no solamente es aquello que nos ayuda a continuar día a día. La fe nos ayuda a tener valor para denunciar. La fe nos ayuda a tener valor para tomar decisiones. La fe nos ayuda a tomar las cosas por la rienda y decir, Señor, para tu gloria. Y nos consumimos, nos seguimos adelante por la fe. Que se lo pregunten a la mujer que tenía flujo de sangre. Esa mujer no solamente tenía flujo de sangre, sino que desafió todas las normas que había, siendo capaz de apartar a uno y apartar a otro, teniendo impureza que estaba castigada por la ley, y estaba apartando a la gente para llegar ante Jesús y tocar solamente el borde de su manto. Y tocar, ¿por qué? Porque fue una mujer valiente. La fe le produjo valentía, y la fe nos da valentía. La fe no nos hace cautos. La fe no nos produce miedo. La fe siempre, aun con el miedo y aun con el temor, seguimos adelante. Aún con el miedo y con el temor, que se lo pregunten al apóstol Pedro, andamos por encima del agua. La fe es lo que nos ayuda a hacer y a conseguir y a hacer cosas para el Señor y para su obra. La fe nos da el valor para continuar hacia adelante. Y déjame decirte ahora mismo, los líderes espirituales de la Iglesia, los líderes de los ministerios, los padres de los chavales, los padres con hijos, son hombres y mujeres que tienen que ser valientes. Tienen que ser valientes para tomar decisiones. Tienen que saber ser valientes para asumir riesgo. Y tienen que ser valientes para asumir las críticas. Y seguir adelante. Y tomar decisiones aunque haya gente que te dé un abrazo y gente que al menos estén de acuerdo. Hay que tomar decisiones. Todo concepto de autoridad parte también de la valentía de la autoridad. Y en eso tenemos que tenerlo claro. Los padres tienen que tomar decisiones por sus hijos y tienen que ayudar a sus hijos y tomar decisiones. Y no todos los hijos van a estar de acuerdo con los padres. Allí estábamos, Emma ha pasado estaba un día muy buena y al día siguiente estaba mala.
estas cosas que pasan. Tenía un virus, 24 horas, 24 horas. Ese virus de 24 horas no ha comido, tenía fiebre, lo pasó, no pudo ir al colegio, el día en el sofá, un virus, 24 horas. Al día siguiente se levantó y estaba buena, estaba perfecta. Estaba como urbano, estaba perfecto. Entonces se levantó y quedamos ayer con ella, lo vimos un ratito, ayer sábado, dimos un paseo por la mañana y nos citamos con ella y fuimos a un bar y se nos ocurrió a la abuela y a mí, estaba Ana Belén y estaba Emma. A Ana Belén, a Emma le encanta la aceituna, no sé a quién se parece, le encanta la aceituna y pedimos aceituna. Mira por dónde fue una mala idea, porque la criatura, Ana Belén, como madre, decía, allí estuviste mala, no puedes tomar aceituna, yo te tengo pucherito en casa, un caldito, no vamos a comer aquí en el bar, solamente una tapita, pero tú no puedes la que lió con la aceituna, porque quería comer aceituna, y la madre le estaba diciendo que no podía comer la aceituna. A veces los padres tenemos que tomar decisiones que los hijos van a decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Tú eres un dictador. Tú eres una dictadora, mamá. Tú, déjame a mí, yo sé lo que tengo que hacer. No lo sabe, tiene 8 o 7 años, es imposible que lo sepa. Pues los líderes espirituales tienen que tomar decisiones. Y cuando se toman las decisiones, sigue uno para adelante, sabiendo que habrá gente que estarán de acuerdo y sabiendo que habrá gente que no estarán de acuerdo. Eso lo hace la valentía. Siempre hay que tener lugar para la prudencia, siempre hay que tener lugar para la reflexión y siempre es conveniente callarse en momentos muy así. Pero hay un momento en que uno ya no se puede callar. Hay un momento en que la prudencia llevada a un extremo se convierte en cobardía. Y los líderes, los responsables de jóvenes, de niños, en el consejo, tienen que tomar decisiones y ser valientes, porque la fe nos da valor. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿tú eres de los valientes de David, como vimos hace ya algún tiempo? ¿Tú eres de los valientes de David o eres de los temerosos? ¿O eres de los que tienen miedo y nunca vas a hacer nada, nunca vas a cambiar nada? Ni tu familia, ni tus hijos, ni el entorno donde tú vives, ni las cosas malas en tu trabajo. Nunca vas a cambiar nada porque te sitúas y estás viviendo en la comodidad. ¿Tú eres de los valientes como Nehemías? Pero fijaros que Nehemías no solamente fue un hombre valiente. Nehemías fue un hombre que planeaba las cosas. Versículo 8 dice, versículo 6 al 8, dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores a otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asad, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fijaros que Nehemías no solamente fue un hombre valiente, sino que además Nehemías fue un hombre que planeaba las cosas. Se llevó 4 meses planeando, pensando, planificando lo que tenía que hacer. Y le hizo al rey se lo plantea al rey, y el rey hace 2 preguntas. 2 preguntas muy importantes. ¿Tú te quieres ir? ¿Tú quieres ir allí a Jerusalén? ¿Tú quieres arreglar el tema? Muy bien. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? 2 preguntas importantes. Nehemías es alguien importante para el rey Artajerjes. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y no sabemos lo que le respondió, el texto bíblico no lo dice. No dice realmente lo que le respondió, pero sí nos dice que el rey le plació lo que le dijo, que el rey estuvo convencido de lo que le dijo. Lo que sí nos dice que estuvo de acuerdo con lo que le dijo Nehemías. Y Nehemías le dice al rey exactamente lo que necesita. Exactamente lo que necesita. Carta para Asad, carta para los gobernadores de la tierra, para los que tienen que pasar, para que le dejen pasar los gobernadores. En segundo lugar, carta para Asad, el guarda del bosque del rey, para que le dé la madera necesaria para 3 cosas concretas. 3 cosas concretas, muy importantes en el plan de Nehemías. Madera para las puertas del palacio, madera para el muro de la ciudad y madera para su casa.
Hasta su casa la tenía planificada. Él tenía planificado que el tiempo que iba a estar allí iba a vivir en una casa. Y le pide madera para su propia casa, madera para las puertas de la ciudad, de la ciudad, madera para el muro de la ciudad, para las puertas del palacio y para la casa en donde él iba a morar. Lo tenía todo pensado, lo tenía todo pensado, lo tenía todo planificado. Era un hombre con una mentalidad brillante, lo tenía todo pensado y planificado. Déjame decirte, en esta mañana, déjame decirte, no lo dejes todo a la improvisación. ¿Hay lugar para la improvisación? Sí. De hecho, yo funciono a veces mejor improvisando que planificando. ¿Hay lugar para la improvisación? Sí. Pero sobre todo tiene que haber un lugar también para la planificación. Alguien dijo, y me parece que es una frase muy importante, alguien dijo que no planificar es lo mismo que planificar un fracaso. No planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Fíjate metas en tu vida, piensa en cosas en tu vida. Por ejemplo, ¿qué quiero ser? ¿Tú qué quieres ser? Tendrás que pensar, ¿qué quiero ser? Yo quiero ser veterinario. Pues yo voy a esforzarme a ser veterinario. Yo quiero ser masajista, pues me esforzaré en ser masajista. Yo quiero ser médico, pues me esforzaré en ser médico. Yo quiero ser profesor de universidad, pues me intentaré hacer todo lo posible para ser profesor de medicina. ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres ser tú? ¿Qué quieres hacer? No solamente ser, ¿qué quieres hacer? ¿Y qué quieres tener? ¿Qué quieres tener? O déjame decirte de otra manera, un poco más sencillo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo voy a conseguirlo? Si yo estoy aquí y quiero estar allí, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Cómo voy a conseguir? Tendrás que pensarlo, tendrás que planificarlo, tendrás que meditar en lo que quieres ser tú, en cómo vas a hacerlo y cómo vas a conseguirlo. Jesús tuvo un plan. Jesús tuvo un plan. Jesús no lo dejó todo a la improvisación. Jesús tuvo un plan desde que vino a este mundo. Y Jesús llegó un momento en que se pasó una noche entera orando para elegir a 12 apóstoles. 12 apóstoles. Con esos 12 apóstoles, más los que le seguían, que los 70, más el grupo de mujeres que le seguían, pero sobre todo con esos 12 apóstoles, Jesús estuvo trabajando 3 años. Trabajando en su carácter, trabajando en su temperamento, trabajando en su fe, trabajando en su mente, trabajando en todo. 3 años donde Jesús estuvo trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque tenía un plan. Como decía un autor de un libro hace muchos años, el plan supremo de evangelización. Tenía un plan. Y es que esas personas, esos 12 apóstoles, después iban a ir por el mundo predicando el evangelio. Jesús no lo dejó a la improvisación. Tuvo un plan. Tuvo un plan para que el evangelio se extendiese. Y ese plan resulta que contaba contigo y conmigo. Hay una pequeña historia en la que se dice que Jesús, después de resucitar y ascender al cielo, llega al cielo y los millones de ángeles y arcángeles se presentan delante de Jesús, allí adorándole, alabándole, porque ya estaba allí como desde la eternidad, otra vez estaba allí en el cielo con ellos, y un ángel le preguntó: Jesús, ¿y cuál es el plan que has dejado en la tierra para predicar el evangelio? Y Jesús le dije: he dejado a mis 12 apóstoles. Y los ángeles dijeron: ¿a tus 12 apóstoles has dejado? ¿Ese es el plan? Sí, pero Señor, si uno te negó, el otro te traicionó, los otros dudaron, te abandonaron, ¿a eso has dejado tú para que predique el evangelio? Y Jesús le dijo: sí. ¿Y no hay otro plan? ¿No hay un plan B?, dijo otro de los ángeles. Y Jesús le dijo: no, no hay un plan B, solamente hay un plan A. Ellos. Hermanos, es un misterio. Es un misterio tremendo al que tenemos que estar agradecidos. Es un misterio tremendo que el Dios de la creación confíe en ti. Es un misterio tremendo que el Dios que nos ha hecho confíe en nosotros y nos dé responsabilidades, y nos dé dones, y nos dé inteligencia, y nos dé la vida, y nos dé 1000 cosas que nos dan, como decía antes Elías, 1000 cosas que son irrepetibles. El Dios de la Biblia, el Dios de la creación confía en ti. Y tiene un plan maravilloso para tu vida, tiene un plan precioso para tu vida. Por eso es importante que pensemos realmente en dónde estoy, dónde quiero estar, cómo voy a conseguirlo. Porque no hay nada más triste que una vida que vaya pasando y llega a casi al final, y tú dices: ¿y qué he hecho en la vida?
y no hemos hecho nada. Sobrevivir. Hay una diferencia tremenda entre sobrevivir y vivir. Una diferencia tremenda. Y tenemos que aprender a vivir, como se decía, para darle la gloria a Dios en todo, por todo y para todo. Jesús tuvo un plan y eligió a esos 12 hombres con un plan concreto. Los líderes de la iglesia tienen que tener un plan para la iglesia. Los líderes de los ministerios de la iglesia tienen que tener planes para su ministerio. Los padres tienen que tener planes para sus hijos. Nehemías no solamente fue un hombre con valiente, Nehemías no solamente fue un hombre que sabía planificar, sino que Nehemías fue un hombre que le daba la gloria a Dios. Que le daba la gloria a Dios. Versículo 8 dice... y me concedió, al final del versículo 8, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Me encanta. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Nehemías lo intentó, Nehemías oró, Nehemías habló con el rey, Nehemías fue valiente, Nehemías tenía un plan, Nehemías lo dice, pero la respuesta fue de Dios. La respuesta, y él es consciente de eso. El rey me lo concedió todo según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Hermanos, fue la buena mano de Dios la que hizo posible que Nehemías saliese para Jerusalén. Fue la mano de Dios, fue la voluntad de Dios, fue la bonita, la buena, la preciosa mano de Dios la que hizo posible que Nehemías saliese para allá. Y Nehemías lo reconoce. Nehemías no dijo, qué listo soy. Qué valiente he sido, qué bien lo he planificado, cómo me he cautivado la mente del rey, qué bien lo he convencido, estoy hecho un 10, ¡wow! Nehemías no hizo eso, Nehemías no se dio besitos, Nehemías no pensó que era el número 1, Nehemías lo que dice es la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Siempre es así, siempre debe ser así. Lo poquito o lo mucho que hagamos, siempre es la gracia de Dios en nuestras vidas. Siempre es la mano buena, benéfica de Dios sobre nuestras vidas. No valemos nada, no somos muchos, no tenemos mucha importancia. Pobre de aquel creyente que piense que es muy importante, porque no somos importantes, para Dios sí lo somos. Gloria a Dios por eso. Tan importantes somos para Dios que vino a morir por nosotros. Tan importantes somos para Dios que tiene un plan para nosotros. Tan importantes somos para Dios que confía plenamente en nosotros. Pero las cosas que podamos hacer, las muchas o las pocas que podamos hacer, siempre es por la mano benéfica de Dios en nuestras vidas. Nehemías ha orado, Nehemías ha esperado, Nehemías ha sido valiente, Nehemías ha planificado, pero el que lo ha hecho posible ha sido Dios. El que lo ha hecho posible siempre es Dios. Y fíjate en una cosa muy importante. Dice el versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Esto es muy importante porque el texto bíblico no nos dice que Nehemías lo pidiera. El texto bíblico nos dice que dame cartas para pasar por los terrenos de los gobernadores, dame cartas para el responsable del bosque tuyo, pero no dice que pidió soldados y no dice que pidió caballos. Sin embargo, el rey se lo concede. El rey le concedió no solamente lo que le pidió, sino le concedió más de lo que le pidió. Le dio soldados y caballos. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor cuando hacemos las cosas, intentamos hacer las cosas para su gloria, y el Señor ve que es para su gloria, al final el Señor nos da más de lo que pedimos. Y muchos de vosotros podéis compartir con vuestra vida y podéis compartir testimonio de cómo el Señor realmente nos da mucho más de lo que le pedimos, cuando la gloria se lo lleva a Él. Cuando vemos la benéfica mano del Señor en nuestras vidas. Y Nehemías, en sus memorias, también lo pone. Y me dio capitanes del ejército para que me ayudasen en el camino, para que no hubiese bandoleros ni forajidos, y caballos también, gente de a caballo para llegar al lugar. Hermanos y hermanas, hoy he intentado enseñar lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña acerca de Nehemías en este texto. Y hemos visto que Nehemías fue un hombre valiente.
Y hacen falta hombres y mujeres valientes, jóvenes valientes, adultos valientes, como Nehemías. Hemos visto que Nehemías fue un hombre que planificaba la cosa, no lo dejaba al azar, no lo dejaba a la improvisación. Hay lugar para la improvisación y hay lugar para la planificación y hacer las cosas para el bien de todos de forma planificada. Y Nehemías fue un hombre que le daba la gloria a Dios en todo. Él sabía que era la benéfica mano de Dios sobre él. Y de tal manera lo sabía que incluso dice el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Eso es lo que hemos visto hoy de Nehemías. Un hombre valiente que sabía planificar, que tenía la capacidad de planificar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a todos los que estamos aquí en esta mañana, ya tarde, son las 1:05, que Dios nos ayude a vivir para Él y para su gloria. Y reconocer que lo poquito o lo mucho que Dios nos conceda siempre será lo bueno. Y siempre no estaremos haciendo cosas por nuestra capacidad. Es inútil que nos engañemos, no tenemos capacidades. No somos los más listos de la película, no somos los más importantes de la película, somos uno más, nada más. Pero Dios, en su benéfica mano para nosotros, nos da lo que le pedimos y nos da más. Y nos da más cuando lo hacemos para su gloria y no para la gloria del hombre, cuando lo hacemos para su gloria. Que Dios nos ayude. Y quería terminar en esta mañana diciéndote a ti, tú has escuchado hablar de un hombre, Nehemías, pero quiero decirte que ese hombre conocía a Dios. Ese hombre tenía una relación personal con Dios. Y una relación personal tremenda. Conoció a Dios desde chiquitito porque sus padres le enseñaban al Dios de Israel. Quiero preguntarte, con cortesía, con educación, quiero preguntarte, y con interés por ti, ¿tú conoces a Dios? No al Dios de la religión, no al Dios de la cultura en la que vivimos, no al Dios de ciertas iglesias. ¿Tú conoces al Dios de la Biblia? ¿Al Dios de la Biblia? Si tú no conoces al Dios de la Biblia, es decir, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, la Trinidad, si tú no conoces a Jesús, quiero decirte que Jesús vino a morir en la cruz por ti. Y quiero decirte que Jesús derramó su sangre preciosa por ti. Quiero decirte que tú y yo somos pecadores. Por eso vino Cristo, el más valiente entre los hombres. Por eso vino Cristo, el que lo planificó todo, hasta su muerte y su resurrección. Porque Cristo murió, vivió, vino a este mundo por ti. ¿Tú conoces al Señor Jesús en tu vida? Quiero decirte que conocer a Jesús es lo más grande que puede haber en tu vida. Lo más hermoso que puede haber en tu vida. Te va a cambiar de la noche a la mañana, como me cambió a mí y a muchos de los que están aquí. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres tener un encuentro con Él, como Nehemías lo conocía? ¿Quieres dejarte de religión y quieres conocer de primera mano a Jesús? Yo te voy a decir en esta mañana, ¿hay alguna persona que quiera conocer a Cristo? ¿Hay alguna persona que quiera levantar la mano y decir, yo recibo a Jesús como Salvador y Señor de mi vida, yo me arrepiento de mis pecados y creo en Cristo, quiero que Cristo esté en mí, que disfrute de Él y que viva para Él? Quiero sentir la paz de Dios en mi vida. ¿Hay alguien que quiera levantar la mano y decir, yo quiero orar, yo quiero conocer a Cristo como mi Salvador? ¿Hay una persona? ¿Hay alguien más que quiera decir, yo quiero creer, yo quiero un conocimiento de primera mano de Dios como lo tenía Nehemías? ¿Hay alguien que se arrepienta de tu pecado? Porque por tu pecado vino Cristo. ¿Hay alguien que se arrepienta de tu pecado y dejar que Cristo limpie con su preciosa sangre tu vida, tus pecados? ¿Hay alguien más? Pues vamos a orar, vamos a pedir. ¿Le importaría pasar para acá?